En la década de los 80s, la antigua Unión Soviética vivió una época obscura, marcada por un aumento significativo en los crímenes cometidos por individuos perturbados. Durante este periodo, varias figuras infames sembraron el terror con sus horrendos actos, atacando a mujeres y niños con una brutalidad escalofriante y dejando una huella sangrienta en la historia del país. Diciembre de 1978. Una niña de 9 años estaba en una parada de autobús en la ciudad de Shakti, una localidad ubicada en el sudoeste del territorio de la antigua Unión Soviética. Mientras esta niña esperaba el transporte público, un desconocido de 42 años se acercó a ella. Con la intención de crearle confianza, le ofreció un chicle. Este hombre cada vez fue creando un pequeño y rápido vínculo con la niña. Mostró una actitud tímida e inofensiva. Ese mismo día, más tarde, llevó a la menor a una cabaña que tenía cerca de ahí. Ese día, abusó ahí terriblemente de la niña y le arrebató cruelmente la vida, siendo este el inicio de una cadena de brutales crímenes. Yo soy su amigo Fermex y hoy aquí, en la historia del crimen, les presento la cruel historia de Andrei Chikatilo, el carnicero de Rostov. Chikatilo nació el 16 de octubre de 1936 en Yablochnoye, en medio de una época en la que el dictador Joseph Stanley estaba en el poder y en el que la población soviética enfrentaba un escenario de hambruna, provocado obviamente por la guerra. Su madre frecuentemente le contaba a Chikatilo acerca de historias de la guerra. Una de tantas historias que le contó fue que un hermano que él nunca conoció había sido privado de la libertad por pobladores del mismo lugar donde ellos vivían y después de haberle arrebatado la vida, lo devoraron. Este dato no se tiene totalmente confirmado. Sin embargo, pues no estaba tan lejos de la realidad lo que su madre le decía, ya que se sabía que durante esa época muchos pobladores habían recurrido a ese tipo de prácticas para poder alimentarse, ya que el alimento, el agua y todo lo necesario para poder sobrevivir el día a día había escaseado. Nunca se pudo corroborar, sin embargo, como les digo, es algo que lo marcó de por vida. Algunos historiadores también aseguran que Andrei en una ocasión, mientras estaba en su casa siendo niño, vio como un soldado de las tropas enemigas entró a su casa y abusó de su madre. En esa época, muchas personas se enlistaron en el Ejército Rojo. Uno de esas tantas personas fue su padre. Pero aquí hay algo muy extraño. Su padre se enlistó, sirvió al Ejército Rojo, fue a la guerra, pero tuvo un error. El ejército enemigo lo capturó, lo tuvieron privado de la libertad, pero para muy buena suerte de él, lo liberaron al poco tiempo. Esto no fue muy bien visto, ya que se supo que había sido capturado y que lo habían dejado regresar. Esto, más allá de un acto de heroísmo, marcó un precedente como si su padre hubiese traicionado a la nación. Esto señaló literalmente a la familia de Chikatilo y los afectó, ya que los veían prácticamente a todos como unos traidores a la nación. Su etapa escolar también fue sumamente difícil. Él creció siendo una persona insegura, creció siendo una persona que no tenía amigos, le era sumamente difícil entablar amistad con sus compañeros de escuela o incluso con los vecinos. Más allá de eso, los compañeros de escuela se burlaban de él, constantemente le pegaban, lo agredían, tenían agresiones verbales y físicas hacia él y en más de una ocasión le bajaban su ropa para burlarse simplemente de él. Siempre sufrió de una miopía muy alta. Eso le generó inseguridad, ya que nunca quiso utilizar sus lentes. No los utilizó de hecho hasta los 30 años. Al no utilizar los lentes, por obvias razones sus movimientos eran torpes y esto ocasionaba que también tuviera burlas por parte de sus compañeros. Se supo que incluso se orinaba en la cama. Hasta los 12 años lo estuvo haciendo. Años más tarde, pasado bastante tiempo, se afilió al Partido Comunista. Pensando que podría obtener algún respeto, tampoco lo consiguió. Fue víctima de burlas, humillaciones, sus compañeros no le tenían ningún respeto. Y por si esto fuera poco, a los 19 años, Chikatilo tuvo su primer novia. Cuando quiso mantener relaciones con ella, descubrió algo que quizás ya sabía, pero no lo aceptaba del todo. Tenía problemas para poder tener relaciones con una chica. Los rumores de esto se corrieron y obviamente las burlas fueron muchísimo más marcadas hacia él. Para olvidar este tipo de experiencias tan traumáticas para él, decidió en el año de 1955 viajar hacia Moscú.
para buscar una nueva vida, para alejarse de todo aquello que lo había lastimado en el lugar donde vivía. Llegando a Moscú, decidió realizar pruebas en la universidad para poder entrar a una carrera universitaria. Sin embargo, no pasó el examen, fue rechazado. Él tenía toda la intención de ser una persona importante en la vida. Él tenía toda la intención de obtener el respeto de las personas que estaban a su alrededor. Él pensó que teniendo una carrera universitaria o teniendo estudios, pues obviamente iba a ganar algo de respeto a su alrededor. Así fue que entonces, como fue rechazado en la universidad, decidió tomar por su parte cursos de literatura, política e ingeniería. Estos cursos los tomaba realmente, algunos incluso los tomaba por correo, no fueron todos tomados en escuelas. Era mucha su avidez por aprender. Él quería estar a la altura de todas las personas que lo rodeaban. Sin embargo, esto nunca pasó. Pasó el tiempo, mientras realizaba su servicio social militar, una tarde, como todos los jóvenes lo hacían, acudió a un bar. Todos los jóvenes iban al bar con la intención de presumir su uniforme, de hacerle saber a las chicas que estaban en el servicio militar. Él era uno de tantos. Al entrar al bar, conoció a una chica. La chica se interesó en él en ese momento y él se acercó a ella. Con todas las inseguridades que Chikatilo tenía, aún así se acercó y trató de entablar una pequeña plática con ella. Cuando escucharon la música, el baile empezó y Chikatilo se animó a sacar a esta chica a bailar. Mientras estaban bailando, ella se acercó a él, tuvo un acercamiento físico y lo abrazó. Sin embargo, él no se acercó con la misma intención. Él estaba temeroso, tenía nervios. Entonces lo que hizo fue tomar a la chica, pero más allá de abrazarla con cariño, con dulzura, la empezó a abrazar con una desesperación horrible, a tal grado que la chica se espantó, porque ya el abrazo ya no era un abrazo normal, ya era un abrazo violento, era algo que la estaba lastimando. En ese momento ella lo aventó, trató de pedir auxilio y salió corriendo. Chikatilo se quedó pensando, en shock, porque en ese momento él descubrió que la impotencia sexual que tenía, de alguna manera la podía suprimir si generaba violencia en la persona que tenía enfrente. En ese momento descubrió que el placer sexual lo podía compensar con violencia. Eso se quedó grabado totalmente en la mente de Chikatilo. Ojo, para esa época estaba penado en la antigua Unión Soviética que llegando a cierta edad no tuvieras una esposa o un esposo. Obviamente estaba más marcado en los hombres. El no tener una esposa incluso te podía costar la prisión. A ese grado estaba de mal la ley en ese entonces. Él estaba preocupado. Entonces fue en ese momento que se empezó a interesar en acercarse a más jóvenes, pero no le fue posible debido primero a la impotencia que sufría. Lo que él más quería era tener relaciones con una mujer. No lo podía hacer porque si no recurría a la violencia, no tenía pues las ganas, vamos a llamarla así, de acercarse a una chica. No podía hacerlo. Y en algunas ocasiones lo llegó a hacer, pero pues desgraciadamente esa impotencia no le permitió concluir lo que él pretendía. Ya para el año de 1963 nuevamente se instaló en Rostov. Ahí una amiga de su hermana se acercó a él. Su hermana se la presentó, tuvieron una relación pues un poquito larga de algunos meses. La chica estaba contenta con la relación que tenía con Chikatilo. Decidieron formalizar su noviazgo a pesar de que no podían tener relaciones y tiempo después se casaron. Chikatilo intentó en múltiples ocasiones tener relaciones con su ahora esposa y nunca lo pudo lograr debido a la impotencia que sufría. Sin embargo, de entre tantos y tantos intentos, al final pudo tener 2 hijos. Se dice que la familia de Chikatilo era una familia unida, no se sabe de discusiones con su esposa, nunca la agredió, o al menos no hay datos de que la haya agredido. Inclusive cuando pues más adelante se empiezan a saber otro tipo de cosas, su esposa jamás levantó una denuncia contra él por ningún tipo de situación. Tuvieron sus hijos, los hijos tampoco fueron violentados por él. Siempre trató de ser un buen padre y ser un buen esposo. Pasaron 8 años de su llegada a Rostov y él empezó a trabajar como maestro de secundaria. En esta etapa, él pensó esto. Pensó que siendo maestro de secundaria, al estar por encima de los alumnos, por primera vez en su vida, iba a tener en sus manos la autoridad. Iba a tener el respeto de las personas que lo rodeaban, en este caso los alumnos. Sin embargo, no fue así. Los alumnos pues eran muy groseros con él, lo llenaban de apodos. Uno de los tantos apodos que le pusieron fue el ganso. Este apodo fue debido a que caminaba encorvado y con la cabeza como agachada. Sin embargo, tampoco fue algo que le molestara demasiado.
El que le dijeran este o otros apodos no era algo que lo molestara, pero no consiguió lo que él quería, que era tener el respeto, al menos ahora, de sus alumnos. Más allá de eso, él se concentró en fijarse de una manera no muy correcta, tanto en las niñas como en los niños. Algunos de ellos manifestaron que incluso la mirada que les daba a él era molesta, era como algo morboso, no les gustaba. Él pasó en algunas ocasiones una línea muy delicada y en algunas ocasiones tocó tanto a niños como a niñas. Estas denuncias se hicieron a través de los jóvenes hacia los padres y de los padres hacia las autoridades de la escuela. En el año de 1974, Chikatilo fue despedido. Repito, no porque no enseñara bien, no porque no fuera un buen maestro, fue despedido por los tocamientos que había realizado tanto alumnos varones como mujeres. Pero la escuela nunca quiso meter una denuncia, ya que el meter una denuncia era como aceptar que dentro de la escuela había personas que podían agredir a los niños. Entonces la escuela, con la intención de conservar una reputación excelente, prefirió no hacer ninguna denuncia y dejar pasar estos horribles actos. Pero para este momento Chikatilo se dio cuenta de algo terrible. Él sentía atracción por niños y niñas por igual, pero algo que lo movía demasiado, que hacía que su cabeza volara, era que fueran menores de 12 años. Era una situación horrible. A raíz de esto, que lo despiden, él decide regresar nuevamente a Shakti. Ya estando en Shakti, consigue otro trabajo. Este trabajo lo consigue en una empresa de transportes que se dedicaba a vender material para construcción en distintos estados. Esto le permitió a él moverse de un estado a otro por situaciones de trabajo. Tenía una casa donde habitaba él con su familia, y teniendo una estabilidad económica un poquito más holgada, él decidió rentar una casa a escondidas de su familia, una casa donde solamente él supiera dónde estaba y que solamente él habitaba. Esta casa la rentó ya con una intención muy grabada en la cabeza. Ahí, a esa casa que estaba hundida en los enormes bosques rusos, ahí tenía la idea de llevar a sus próximas víctimas. El 22 de diciembre de 1978, en una parada de autobús estaba una niña. En esa misma parada estaba Chikatilo. La niña estaba nerviosa. Era una niña pequeña de 9 años. La niña quería ir al baño, pero el camino hacia su casa todavía era muy largo. Él notó que la niña estaba nerviosa, como que se estaba moviendo, y se acercó a ella. Para generar un poco de confianza, le ofreció un chicle. La niña lo aceptó y empezó a hacerle la plática. Él trataba de mostrarse simpático, trataba de mostrarse inofensivo, trató de mostrarle que era una persona que la podía ayudar con la apuración que tenía en ese momento. Siendo así, le dijo: mira, yo tengo una casa aquí muy cerca, ahí está mi familia, podemos ir, entras al baño y después te acompaño de regreso para que tomes tu autobús. La niña, en la necesidad de ir al baño, aceptó ir con él. Al entrar a la casa, lo primero que hizo Chikatilo fue abalanzarse sobre ella. Trató incluso de abusar de ella, pero su impotencia no se lo permitió. En ese momento del forcejeo, él con sus uñas, sin querer, rajó un poquito del costado del cuerpo de la niña. En ese momento la sangre brotó. Él, al ver la sangre, su instinto sexual se despertó y en ese momento tuvo un orgasmo. A partir de ahí, ya no pudo parar. Sacó un arma punzocortante que siempre traía con él y agredió a la niña en múltiples ocasiones, hasta satisfacer eso que él sentía. Después de haber terminado su brutal agresión, sintió miedo, se calmó, no sabía qué hacer. Sin embargo, no se arrepentía de lo que había hecho. Por primera vez en su vida, había sentido el placer sexual como nunca lo había sentido. Pero el miedo no desaparecía. Ahora tenía un problema. ¿Qué iba a hacer con el cuerpo que tenía ahí? Estaba en su casa. Tomó el cuerpo de la niña, lo puso en el piso, lo envolvió, lo sacó de su casa y caminó con ella, la cargó hasta llegar a un río cercano. En ese río tiró el cuerpo de la niña. Sin embargo, hubo un error que cometió, algo que una vecina se fijó. Chikatilo nunca dejaba la luz prendida de su casa cuando él se iba, y al dejar a la niña en el piso para cerrar la puerta, unas gotitas de sangre quedaron ahí, en el marco de la puerta. De esto se dio cuenta la vecina. Recordemos que era una época muy difícil. Estaban en medio de la guerra, estaban en medio de muchas situaciones de prohibición en la Unión Soviética. Entonces cualquier cosa o cualquier detalle podría ser mal visto. Es por esto que la vecina denunció estos hechos que se le hicieron extraños. 2 días después, la niña es encontrada muchos kilómetros más adelante del río, obviamente porque la corriente la jaló.
Cuando las autoridades la encontraron, además de que ya estaba en un estado de putrefacción avanzado, había un detalle escalofriante. Chikatilo le había sacado los ojos a la niña. Esto es, y se sabe más adelante, con declaraciones de Chikatilo, que él creía que cuando una persona moría, si tenía los ojos abiertos al morir, la última imagen o la última persona que la víctima viera se quedaba grabada en sus ojos. Es por eso que a partir de ese momento a todas sus víctimas les terminaba sacando los ojos. Como era de esperarse, se empieza a buscar un culpable. Se había cometido un crimen atroz. La vecina había dado parte a las autoridades. Es por eso que Chikatilo podría haber sido sospechoso de haber participado en ello, ya que vivía cerca de donde encontraron a la niña y por los datos que había dado la vecina. La policía acudió a su casa y le hicieron múltiples preguntas acerca de qué había hecho ese día, a dónde había estado, etc. Él tenía una imagen, tenía una apariencia de ser una buena persona y eso lo aprovechaba demasiado y lo aprovechó con la policía porque se paró frente a ellos, no manifestó temor, no manifestó nerviosismo y les dijo que no, que simplemente pues la luz había quedado prendida y no había mayor problema y pues obviamente las gotitas de sangre pues ya no estaban, entonces no había una prueba directa que lo encaminara. Pero la policía seguía buscando, seguía en búsqueda de quién había hecho pues esos terribles actos a la niña. Para mala suerte de otra persona, el cuerpo de la niña fue a parar frente a la casa de un hombre que vivía solo. Para muy mala suerte de este hombre, él tenía antecedentes de abuso a menores. Ya había estado en prisión, ya había abusado de menores y ahora estaba bajo libertad condicional. Al estar enfrente de su casa, lo evidente es que había sido él. Pero no había sido él. La policía lo interrogó y él en todo momento negó que él hubiera quitado la vida a la niña o que hubiera abusado de ella. Pero era evidente, para la policía él era el culpable. Lo llevaron a declarar y en esas declaraciones, a través de violencia, el hombre terminó confesando que él sí había hecho lo que había hecho. Aunque esto no había pasado, el culpable realmente seguía suelto. El 3 de septiembre de 1981, Chikatilo, caminando por las calles de Rusia, encontró a una joven que era sexoservidora. La joven tenía apenas 17 años. Él la convenció de que le prestara sus servicios. La joven accedió, no tenía mayor problema ya que se dedicaba a eso. Él le dijo que fueran a los bosques rusos para hacer como más interesante la experiencia. Se hundieron en el bosque y él trató en ese momento de tener relaciones con la chica. Sin embargo, no pudo hacerlo, debido nuevamente a su impotencia. Cuando la chica se dio cuenta de que Chikatilo no era lo suficientemente varonil para poder estar con ella, lo que hizo fue burlarse de él. Pero las cosas habían cambiado. Chikatilo ya no iba a permitir que la gente se burlara de él. En ese momento, sacó una vez más su arma y apuñaló a la joven en múltiples ocasiones, sin piedad. Después de eso, sacó sus ojos, cortó las partes íntimas de la joven, con el cuchillo algunas y otras con los dientes. Tenía una fijación por las partes íntimas de las personas. Muchas ocasiones las cortaba con el cuchillo y otras ocasiones las cortaba a mordidas para después comérselas crudas. Días después, esta joven fue encontrada en estado de putrefacción y una vez más, sin ojos. Para este momento, ya la policía rusa estaba tras la pista de alguien, pero no querían aceptar que había un criminal en serie. Eso no convenía en ese momento ni el momento histórico ni para el momento del gobierno. Inclusive, estos crueles actos no se hicieron saber al 100% en los diarios. Se ocultaba de alguna manera todo esto. Era algo que el gobierno no quería que se supiera. Pero ya sabían que había alguien que estaba ahí, que estaba afuera y que estaba cometiendo esos crímenes. Con el paso del tiempo, Chikatilo obviamente fue agrediendo a muchas más personas. A muchas. Dentro de esas personas estaban niños, estaban mujeres, estaban niñas, pero cada vez iba subiendo de nivel sus agresiones, cada vez era más salvaje. Ahora los golpeaba con un salvajismo inusitado. Antes de abusar de sus víctimas, se aseguraba de meterles en la boca pasto y meterles tierra. Esto con la intención de que no gritaran. Incluso, a veces, antes de meter el pasto y la tierra,
con sus dientes les arrebataba la lengua y se la tragaba. Él descubrió que hacer sufrir a la víctima le provocaba un placer inconmensurable a él. Entonces, esas técnicas para arrebatar la vida de sus víctimas cada vez las fue perfeccionando más. Lo hacía con más cuidado, pero lo hacía con más cuidado porque no quería quitarles la vida de inmediato. Quería que sufrieran, porque el sufrimiento de su víctima era directamente paralelo al éxtasis que él sentía, a los orgasmos que él llegaba a experimentar. Entonces trataba de extender el placer y no les arrebataba la vida de inmediato. Pasó el tiempo y, como les digo, fue desafortunadamente perfeccionando sus métodos. En algunas ocasiones, cuando abusaba de distintas víctimas, tomaba una varilla o tomaba una rama de un árbol, la embarraba con sus fluidos y estos fluidos los colocaba en las partes íntimas de sus víctimas para simular un abuso. Simular un abuso no era como para que las autoridades se confundieran, era porque de alguna manera él sentía que haciendo esto había logrado su objetivo. Al no poder abusar directamente de sus víctimas, pues poner sus fluidos en sus partes íntimas a él le ocasionaba placer. Fue perfeccionando todo esto terriblemente. Les arrancaba los labios, les arrancaba la nariz y después los masticaba. Todo esto provocaba en él demasiado placer. Realmente era un monstruo. Con el paso del tiempo, abandonó la docencia en el año de 1979 y fue cuando les comentaba hace rato que empezó a trabajar en la venta de material en una empresa en Rusia. Esto le permitía, ya para estas alturas de la historia, viajar a distintos lugares y cometer sus crímenes atroces en distintos puntos geográficos de Rusia. Esto empezó a confundir ahora sí a las autoridades, porque ya no había un patrón. No solamente en una región rusa se cometían esos crímenes como inicialmente fueron, ahora ya se cometían a cientos o miles de kilómetros de distancia. Sin embargo, seguían el mismo patrón, pero ellos no entendían cómo en un momento se cometían en una región y días después había un crimen exactamente igual que se cometía a cientos o miles de kilómetros de distancia de donde estaba el crimen. Fue entonces que empezaron a investigar más. De hecho, hay cifras de investigadores que para el año de 1984 ya tenía en su haber más de 24 víctimas. Esto obviamente se sabe más adelante. Una tarde, en una parada de autobús, estaba Chikatilo. A su lado estaban varias chicas. Él las empezó a ver de una manera muy agresiva, las empezó a ver de una manera muy morbosa. Lo que él no se dio cuenta es que frente a él había unos oficiales de policía, los cuales notaron esta actitud extraña. Entonces, por lógica, se acercaron a él y le dijeron: ¿nos puedes mostrar por favor lo que traes en tu mochila? Ya que hasta el momento no había hecho ningún avance a las chicas. Cuando abrieron la mochila, encontraron un cuchillo, encontraron una soga, encontraron cinta de aislar gruesa y encontraron revistas con material para adultos. Recordemos que para este momento la policía ya tenía en mente que había un criminal suelto, un criminal que no había atacado en una ocasión, había atacado en múltiples ocasiones. Entonces ya se estaba esparciendo una búsqueda por distintos estados de Rusia. Obviamente los estados donde se habían cometido estos crímenes. Cualquier sospechoso era revisado. En esta revisión que le tocó a Chikatilo, después de haber encontrado lo que le encontraron en la mochila, los agentes le pidieron que los acompañara a la comisaría. Aquí hay un dato muy importante. Recordemos que Chikatilo dejaba su marca, dejaba sus fluidos en el cuerpo de sus víctimas. Gracias a esto, la policía ya tenía al menos el tipo de sangre y ya tenía más o menos un estimado de cómo podría ser el atacante. Lo describía como un hombre de entre 25 y 50 años, un rango sumamente alto, pero así lo describían, y era la búsqueda que se empezó a hacer. Cuando Chikatilo llega a la comisaría, se le hacen distintos cuestionamientos de los cuales sale bien librado, pero aún así se le pide una muestra de sangre. Ellos ya tenían una muestra del semen del atacante. Este semen era tipo AB. Cuando hacen la muestra de sangre de Chikatilo, él es tipo A. Entonces no coincidía, no había una coincidencia en los tipos de sangre. Es extraño y en ese momento se consideró como uno en miles, un hombre en miles que podría tener esas características, que tu sangre sea de un tipo y tu semen sea de otro. No podría ser, era un caso en miles. Debido a que esto no casaban los datos, pues la policía decide dejarlo ir. A pesar de lo que le encontraron, no lo incriminaba prácticamente de nada. Lo dejan ir y con el paso del tiempo Chikatilo sigue cometiendo sus atroces crímenes.
Hay un caso en específico que es donde Chikatilo comete un error. Pasan los años y en el año de 1990 comete un atentado más. Este atentado lo comete nuevamente dentro de los bosques de Rusia, no en su casa, dentro de los bosques de Rusia. Comete el crimen, sale del bosque, se acerca a una fuente cercana que había en una plaza y un policía lo ve. Lo ve que está extraño, que está un poco nervioso, que sus pies, sus botas traían demasiado barro, pero hay un detalle que al oficial le llama la atención. Chikatilo tenía gotas de sangre en la cara. El oficial se acerca, le pide su identificación y le pregunta de dónde viene. Él le dice que viene de trabajar y que solo se está aseando un poco, pero el oficial se queda con esa duda y se le graba demasiado tanto el rostro, la altura, los generales de Chikatilo. Aún así, pues pide su identificación, en su libreta toma todos los datos posibles, toma su dirección, toma su nombre completo, en fin, toma todos los datos de Chikatilo. Lo deja ir. Días después, en esa misma zona de la cual había salido Chikatilo del bosque, se encontró una joven más sin vida. Esta joven, al igual que las demás víctimas de Chikatilo, no tenía ojos, no tenía lengua y había sido brutalmente atacada. Esto era ya la firma del para entonces ya buscado carnicero de Rostov. De inmediato el policía recuerda que de la zona donde habían encontrado a la chica es la zona donde había salido Chikatilo. De inmediato lo convierte en un presunto culpable. Ahora ya tenían una dirección, tenían un rostro, tenían más datos. Pasan un par de días en lo que logran localizarlo, van a su casa, lo detienen, pero ahora hacen un estudio mucho más amplio de Chikatilo. Ahora ya no solamente hacen un estudio de sangre contra el semen que había sido encontrado en las víctimas, ahora obligan a Chikatilo a dar una muestra de semen para poder corroborar qué es lo que estaba pasando. A pesar de que en ese momento los científicos no tenían casos de este tipo donde no coincidieran el tipo de los fluidos con el tipo de sangre, es por eso que deciden hacer más pruebas. Y para sorpresa de todos, el tipo de semen de Chikatilo, que era AB, coincidía con el tipo de semen que tenían las víctimas y su tipo de sangre seguía siendo tipo A, obviamente. En ese momento lo meten en prisión preventiva. Él se niega a hablar, se niega a cooperar, se queda en silencio, no emite una declaración, no emite una palabra, a pesar de que ya estaba en ese momento las pruebas necesarias que lo inculpaban de todos los crímenes que había cometido. Él lo seguía negando. Él decía que él no había sido y que esto era una persecución de la policía hacia su persona. En todo momento se negó a cooperar, no quiso decir absolutamente nada. Es en ese momento que se le llama al psiquiatra Alexander Bukanovsky. Este psiquiatra ya tenía una historia atrás con esta historia de los crímenes cometidos por el entonces desconocido Chikatilo. Sin embargo, este psiquiatra ya había hecho un perfilamiento psicológico del presunto criminal, ya tenía muchísimos datos recabados en las investigaciones, ya tenía muchos datos de los patrones que Chikatilo tenía para atacar a sus víctimas. Este psiquiatra ya tenía consigo un trabajo de más de 60 hojas sobre Chikatilo. El psiquiatra se acerca a Chikatilo a petición de las autoridades y le dice: te voy a leer cada una de estas 60 hojas para que sepas los crímenes que has cometido, para que sepas que sabemos cómo los cometiste, para que sepas que conocemos tus patrones. Después de haber leído más de 60 hojas, Chikatilo se ve conmovido y un poco arrepentido de lo que hizo. En ese momento confiesa abiertamente que sí, que en efecto él había cometido esos más de 56 crímenes. Lo confiesa abiertamente, se le toma su declaración y, ya siendo un asesino confeso, ayuda a las autoridades a recuperar algunos de los cuerpos que tiró, que enterró, a los cuales les quitó los órganos, a los cuales les cortó la nariz, a los cuales les cortó los labios. Empieza a dar detalles de todos sus crímenes. Permanece en prisión más de 2 años, en una prisión hasta ese momento preventiva, porque no había un juicio de por medio, no había una condena. Es entonces que en abril de 1992 Chikatilo enfrenta un juicio. En este juicio se citan la gran mayoría de los familiares de las víctimas, de todas aquellas personas a quien él había atacado, mujeres, niños y jóvenes. Durante uno de los tantos testimonios que él mismo da, le dan un maniquí, pone este maniquí en el piso y con todo lujo de detalles, él les dice cómo atacaba a las víctimas. Él les dice cómo a mordidas les quitaba la lengua, la nariz, las orejas y cómo se los tragaba. También les dice con lujo de detalles cómo es que sacaba los ojos de sus víctimas. No le causaba ningún problema hacerles saber a las personas cómo había cometido sus crímenes. Según sus propias declaraciones, él no quería arrebatarle la vida a sus víctimas, solamente que una fuerza interior lo obligaba, lo forzaba a hacer esto.
Durante los careos, él profirió insultos a los presentes, hacía caras horribles, sacaba la lengua, hacía gesticulaciones. Para ese momento ya inclusive ya era un Chikatilo totalmente distinto. Ya se presentó rapado, ya se presentó con una vestimenta de prisión, incluso retando a las familias de sus víctimas. En algunos momentos se bajaba los pantalones, les mostraba su miembro y les gritaba que no servía para nada, que su miembro le era inútil y que por eso había cometido esos crímenes. Obviamente, las familias de las víctimas se veían sumamente afectadas por las burlas de este monstruo. Él, por el contrario, el ver sufrir a todas esas personas causaba satisfacción. Era algo que estaba disfrutando. Esas caras de satisfacción, de locura, hacía que la gente enloqueciera. Algunos peritos dicen que Chikatilo fingió muchas de estas cosas porque buscaba un pretexto, obviamente, para no ser llevado a prisión. Buscaba un pretexto para que, más allá de ser llevado a prisión, fuera llevado a un hospital psiquiátrico. Obviamente, para evitar la pena máxima. Que la pena máxima no era la prisión. La pena máxima era quitarle la vida. Afortunadamente, ni los peritos, ni los jueces, ni las personas de las cuales dependía el destino de Chikatilo le creyeron esto. El 14 de febrero de 1994, Andrei Chikatilo, conocido como el Carnicero Rostov, fue ejecutado. Su ejecución se llevó a cabo mediante un disparo en la nuca, que por aquel entonces era el método estándar de ejecución en Rusia, terminando así con la vida de uno de los más crueles y sanguinarios criminales de la Unión Soviética. Quizás no le devolvió de ninguna manera la tranquilidad ni se hizo justicia para las familias de todas las víctimas de Chikatilo, pero al menos ese asesino, ese criminal, ya no estaba en las calles. Esta fue la cruel historia de los crímenes de Andrei Chikatilo, el Carnicero de Rostov. Yo soy su amigo Fermex y los invito a compartir este video en cualquiera de las plataformas que nos estén escuchando. Los espero la próxima semana en un capítulo más de la historia del crimen, para que juntos nos adentremos en la mente de algún criminal y tratemos de entender por qué lo hizo. Gracias.